¿Está listo? Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguieron sus discípulos. Y aquí una mujer, enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, porque cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Fíjense, esta historia se encuentra también en el libro de Lucas, y esta es una historia muy, muy famosa. Y de aquí podríamos tomar la predicación completa, nomás que tenemos que tomar algunos más versículos. Y Lucas nos da un poquito más de detalle, ¿no? A los que tienen el buen hábito de anotar, esta historia también se encuentra en el libro de Lucas 8, versículo 40 al 56. Lo pueden ir viendo y lo pueden ir viendo allá en su casa, ¿no? Lucas 8, 40, 56. Lucas nos dice que el varón tenía un nombre que se llamaba Jairo. Y que no era solamente un príncipe, sino que era un principal de las sinagogas, o sea, un ministro religioso de aquella ciudad. También nos dice también nos dice Lucas que era hija única. Este hombre no tenía más hijos, era su única hija y que tenía solamente 12 años. Y que cuando Jairo fue a Jesús, la niña no había muerto aún, sino que estaba agonizando. Muy, muy, muy grave, muy delicada. Y también nos da un poco más de detalles sobre el encuentro que tuvo Jesús con esta mujer de flujo, ¿no? ¿Por qué Mateo no nos da tanto detalle? Le decía yo, Mateo se enfoca más a lo que es la fe. Y Mateo resume un poco: ok, la niña ya estaba muerta, fue Jesús y la salvó, ¿no? Entonces Lucas era doctor. Entonces Lucas se enfoca un poquito más en el milagro que Jesús hace, ¿no? Y en el proceso. Veamos lo que dice la historia en Lucas, los primeros versículos. Dice: cuando volvió Jesús, y así la narra Lucas, lo recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, dice, la multitud lo oprimía. Fíjate como lo narra Lucas en su experiencia, ¿no? Estaba una gran multitud esperando a Jesús. Cuando llegó Jesús, dice que había una gran multitud esperándolo, pero entre la multitud había un hombre desesperado, ¿no? Un hombre, un papá, el cual su hija de 12 años estaba agonizando. A veces los papás no son muy expresivos, ¿no? A veces usted ve las celebraciones del Día de la Mamá aquí en la iglesia, no caben aquí las mamás, ¿no? Con globos y todo, ¿no? Un buffet y todo. Pero ve la del papá y pues está un poquito diferente, ¿no? Unos grillitos por ahí, unos dulcecitos, ¿no? A veces le hace un poquito más de alboroto a la mamá, ¿no? Y es normal, ¿sabes? Porque la mamá es un poquito más expresiva, más cariñosa, más amorosa, es la que... Pero el papá, créanme que daría la vida por sus hijos, ¿sí? Créanme que el papá, que aunque no se lo demuestre, ¿verdad? El papá hiciera lo que sea necesario por ver bien a sus hijos. Y este hombre, siendo un hombre importante, su hija estaba agonizando. Imagínense esta historia, ¿no? Su hija estaba agonizando, a punto de morir, ¿no? Jairo conocía de Dios. No conocía de Jesús, pero conocía de Dios y sabía que en un tiempo iba a venir un hombre que iba a ser el Mesías y que iba a sanar, ¿no? Y cuando él tuvo la confianza y dijo: este hombre es el Mesías, entonces fue y se postró, se hincó. Él, siendo un hombre importante, un político importante, dice que se hincó ante los pies de Jesús y le dijo: mi hija está agonizando, ve hacia la casa, porque yo sé que si tú pones tu mano sobre ella, ella va a sobrevivir. Y luego termina Lucas diciendo: y mientras iba, la multitud lo oprimía. Y este era un
una cosa insignificante para Mateo, ¿no? Que tiene que ver que la multitud lo oprimía o lo apachurraba, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero más adelante Lucas nos va a dar el detalle de esta cosa, ¿no? Dice que imagínense esta historia, ¿no? Mientras este hombre llegaba y se postraba y le decía, ¿sabes qué, Jesús? Tengo una emergencia, mi hija está agonizando, está a punto de morir. Necesito que vayas a mi casa urgente, pongas tu mano sobre ella antes de que ella muera, ¿no? Entonces dice, Mateo dice y Lucas que se levantó Jesús y fue con sus discípulos, ¿no? Pero Lucas nos da un poquito más de detalles, ¿no? Los dos dicen que al encuentro, iban en camino y salió al encuentro una mujer. Una mujer que había sido en 12 años tenía enferma. Tenía un flujo de sangre ya por 12 años. Y que dice esto que había gastado todo su dinero en médicos y nadie le podía ayudar. Ninguna medicina, ningún médico, ningún tratamiento la pudo haber ayudado. Estaba desahuciada ya. Por 12 años ella tenía un flujo de sangre y nadie la podía ayudar. Y la Biblia dice bien específico y había gastado todo lo que ella tenía. ¿Sí? Y ella decía dentro de sí, si yo pudiera tocar solamente el manto de Jesús, yo sería salva, ¿no? Y dice Mateo y Lucas que esta mujer estaba esperando a Jesús mientras Jesús iba de emergencia. Dice, entonces Mateo dice que esta mujer va y toca el manto de Jesús, se mete entre la multitud. Ella no podía estar entre la multitud, sabiendo que esta enfermedad la volvía impura. ¿Qué quiere decir? Que no se podía acercar a la gente. Una mujer con este tipo de enfermedad se volvía impura, no apta para estar entre la sociedad. Entonces la sacaban hacia las afueras de la ciudad. Esta mujer se llena de valor y se mete entre la multitud y dice que toca el manto e inmediatamente dice que fue sana. Una vez tocando el manto dice que esta mujer fue sana. Y dice Mateo que Jesús se detuvo, dice que la miró y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Trata de imaginar esa historia, trata de imaginar a esta mujer 12 años sufriendo, había gastado todo su dinero, seguía con la misma enfermedad, estaba muriendo en vida, estaba muriendo, ya no le quedaba mucho tiempo de vida puesto que su sangre se estaba tirando, ¿no? Pero llega, toca el manto de Jesús, inmediatamente sana. Al tocar inmediatamente el manto de Jesús, sana. Y ahora Lucas nos dice un poquito más de detalles, ¿no? Dice Lucas que Jesús entonces llega, se para y voltea a ver hacia atrás y dice, ¿quién me ha tocado? Fíjese, ¿no? Y luego Lucas nos acaba de decir, y la multitud lo oprimía. Y dice la Biblia en Lucas, dice, lo puede usted leer ahí, dice, entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y ninguno, dice, legando todo, dice que ninguno decía nada, ¿no? Dijo Pedro y los que estaban con él. Ya ves que Pedro como era, ¿no? Bien aventado, maestro. La multitud te oprime y te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús va entre la multitud y lo van oprimiendo, lo van apretando y de repente Jesús se para, voltea hacia atrás y dice, hey, ¿quién me tocó? ¿Ah? Y todos se asustaron, ¿no? ¿Quién me tocó? Y Pedro nunca se quedaba callado y dice, maestro, pues todos te tocaron, ¿ah? Todos están empachurrando, todos están aventando. Entonces él dice unas palabras y dice, es que de mí salió poder para sanar. Y ahí se quedó y dice, no me voy a mover de aquí hasta que alguien me diga quién me tocó, ¿no? Entonces Jesús insistió. Y ya al final la mujer temerosa y dice, fui yo, Señor. Yo fui quien te toqué y soy sano, ¿no? Y entonces Jesús dice, platícanos tu testimonio. Y la mujer empieza a decir, yo por 12 años estuve enferma. Y gasté todo mi dinero, todo lo que tenía, y entonces vine y toqué el manto de Jesús y fui sana, ¿no? Imagínense qué bonito momento, ¿no? Qué bonito momento cuando ella les platica sus testimonios y todo. Pero ahora también quiero imaginar a Jairo, ¿no? Desesperado y decir, órale, qué buena onda, ¿ah? Pero pues mi hija se está enferma, ¿no? O sea, qué buena onda que te fuiste sana, qué buena onda, qué bonito momento, pero qué onda con mi hija, ¿no? Y Lucas nos da un detalle desgarrador. Dice que mientras esta mujer estaba hablando y estaba diciendo, no, pues yo gasté todo lo que tenía, fui a la CIMI, no me resultó, y luego fui a las del ahorro, y luego fui a las Guadalajara y nada. Y llega alguien y le dice, Jairo, ven, tu hija ya murió, ya deja de molestar al maestro. Imagínense,
Imagínense esta historia, cómo llega las malas noticias, ¿no? Las noticias que nadie quiere escuchar. Yo creo que nadie quiere que en su casa a la 1 de la mañana suene el teléfono y le digan, ¿sabes qué? Fulanito acaba de fallecer. Qué triste y qué impactante es recibir esas noticias, ¿no? O sea, qué impactante es estar en tu casa en la madrugada y que suene el teléfono y de seguro son malas noticias. Y contestar el teléfono y te dicen, oye, ¿te acuerdas de la hermana? Sí, acaba de fallecer. Tu hija acaba de fallecer. Y todavía le dicen, ya no molestes al maestro. Ya no tiene caso. Las noticias malas siempre van a llegar, siempre van a llegar. Siempre, hermano, las noticias malas van a llegar. Y tal vez yo me quiero imaginar a un Jairo impotente. Yo me quiero imaginar a un Jairo que pudo haber empezado a culpar y decir, si esta mujer no se hubiera atravesado, Jesús hubiera llegado a tiempo a la casa. Estábamos a unos metros, estábamos a unos, no sé, 5 minutos de llegar, pero se tiene que atravesar esta mujer. Y Jesús también, ¿para qué le hace el show? Que alguien me tocó y no sé qué. Si todos lo están, o sea, yo me lo quiero imaginar, pudo haber reclamado, pudo haber dicho, hey, ¿por qué interrumpen, no? El tiempo más desesperante que uno puede pasar es cuando llama uno a una ambulancia en una emergencia. ¿No le ha pasado? O sea, la peor experiencia que yo he tenido en mi vida es cuando mi papá le da un infarto en la casa y en la sala. Y llamamos a la ambulancia y sientes que no llega, ¿sí? Y pasa un 10 segundos y vuélvele a marcar porque ya tuvo que haber llegado, ¿verdad? Y ahí está uno marcando y ahí va para allá, tranquilo, ¿verdad? No, pues es que se está convulsionando. Ahí va, ¿no? Y tú pasan 10 segundos y vuélvele a marcar, ¿no? Uno se desespera, ¿no? El tiempo pasa muy lento y no sé si alguien ha tenido la experiencia, con mi abuelita pasó lo mismo, ¿no? Se tuvo un derrame en su casa y le hablaron a la ambulancia y no llegaba. Bueno, nosotros entendíamos que no llegaba, pero pues la ambulancia tiene que hacer un recorrido, ¿no? Pero ahora se imagina eso que diga el de la ambulancia. Espérame, es que me encontré otro accidente, voy a resolver primero esto y luego voy contigo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría si su hija estuviera muriendo y usted habla a la ambulancia y dice, espérame, es que ahí en la Plaza 2000 le chocaron, entonces voy a atender primero a ellos y luego voy contigo? Hey, yo te hablé primero, ¿verdad? Yo di en el semáforo, yo sí coopero de 5 pesos. ¿Verdad? Aquí están mis etiquetitas en el vidrio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pudo haber reaccionado Jairo? No, yo te dije primero, yo fui hasta allá y me apostré. Esta mujer nomás al paso bien aprovechada, ¿verdad? Pudo haber reaccionado de muchas maneras, ¿no? Pero también, yo también tengo la certeza que eso que él acababa de escuchar y ver de la mujer, también fortaleció su fe. Porque a lo mejor él decía, bueno, yo he escuchado que tú eres Cristo y que tú puedes sanar a mi hija. Y cuando ve el milagro de sanar a la mujer, dijo, hey, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pudieron haber pasado las dos cosas, ¿no? Y a lo mejor tenía sentimientos encontrados. Bueno, yo ya estoy seguro que es el Hijo de Dios porque he visto cómo sana a la mujer, pero mi hija acaba de morir y no llegó a tiempo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para Jairo. A veces vemos esta predicación o vemos esta lectura y no nos ponemos a imaginar y no nos ponemos en los pies de Jairo y decir, qué difícil decisión, ¿no? Pero mientras Jairo pensaba todo eso, le reclamo, no le reclamo, le pego a la mujer, ¿qué hago? Me contengo. Jesús lo voltea a ver y le dice, no temas, cree solamente. Fíjese, Jesús después de todo el alboroto sabe que le da la noticia a Jairo, Jairo empieza a pensar cosas, Jesús lo ve a la distancia y le dice, no temas, cree solamente, tu hija no está muerta, solamente duerme. Fíjese, ¿no? Qué impresionante para Jairo decir, ten fe, no acabas de ver lo que acabo de hacer. ¿Tú no puedes creer que lo puedo hacer con tu hija? No temas, solamente cree. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la vida de Jairo, el impacto que esto pasó en la vida de Jairo. Y finalmente llega Jesús a la casa de Jairo y la gente está llorando y la gente se está lamentando y la gente está triste y la gente está tocando instrumentos, está llorando a gritos. Y Jesús llega y le dice, no se preocupen, la niña no está muerta, duerme. Imagínense el coraje de ellos, ¿no? Decir, oye, acaba de venir un médico y acaba de darnos el certificado de defunción, aquí está. ¿Y tú quién sabe quién seas? Porque ellos no conocían a Jesús. Y eso lo tenemos que tener bien claro, no lo estoy justificando a ellos, pero ellos nunca habían visto a Jesús. Jesús empezaba su ministerio. Y llega Jesús y le dice,
no te preocupes, no llore, no se preocupen, la niña nomás está dormida, ahorita la despierto. ¿Se imagina? Obviamente la gente se iba a enojar. Obviamente la gente iba a decir, oye Jairo, ¿dónde trajiste a este comediante? ¿Ah? O sea, estás viendo, ¿ah? Porque ellos no conocían a Jesús, no conocían el poder de Jesús. La ciencia les había dicho que la niña ya estaba muerta y había un papel donde la ciencia había afirmado. Lo que ellos no sabían que la ciencia puede decir 1000 cosas, pero Jesús tiene la última palabra. Nosotros lo sabemos. Bueno, al menos yo lo sé, no sé si usted lo sepa. ¿Usted sabe que la ciencia puede decir muchas cosas, pero Jesús tiene la última palabra? ¿Y usted sabe que la ciencia puede desahuciar a la gente, pero Jesús puede darle vida a los muertos? Ellos no lo sabían. Entonces ellos empiezan a decirle, se enojan con él, se empiezan a burlar de él. Oye, aquí está la ciencia. Y Mateo dice que le dice a Jesús, desalojen el lugar. Saquen a todos los que no creen, desalojen el lugar. Y una vez que el lugar fue desalojado, imagínense Jairo poniendo a prueba su fe. Y le dice, Jairo, desaloja a la gente. ¿Para qué? Porque tu hija no está muerta. Entonces Jairo, activando su fe, dice, desaloja a la gente. Jesús llega, se siente con la niña, toma su mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. La niña se levantó. Imagínense las palabras de Jairo en su mente, dice, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y dice, bueno, hasta aquí, hasta esta historia, ¿qué tienen en común esas dos personas? ¿Qué tienen en común Jairo? ¿Qué tienen en común la mujer del flujo? Son personas que tienen grandes problemas. Son personas que tienen problemas en su vida grandísimos. Estoy seguro que esas dos personas lo único que tenían en su vida era temor, miedo. Un miedo terrible de morir, un miedo terrible de perder a su hija. Ahora, aparte de ese gran miedo y ese gran temor, también ellos tenían una fe incondicional en Jesús. Tenían miedo, pero también tenían fe. Aquí en esta historia Dios nos enseña, Jesús nos enseña que tú le puedes quitar temor, tú le puedes quitar poder al temor. Tú le puedes quitar poder al miedo cuando tú lo enfrentas. Pero tú le puedes quitar temor, tú le puedes quitar poder al temor. Tú le puedes quitar poder al miedo cuando lo entregas en las manos de Jesús. Y la fe y el miedo son dos cosas opuestas. Mientras más fe tengas, tu miedo va a disminuir. Pero mientras más miedo tengas, tu fe va a disminuir. ¿Sí? Mientras más fe tengas, tu miedo va a ir disminuyendo, pero mientras más miedo tengas, tu fe va a ir disminuyendo. Aquí vemos dos personas con gran miedo, con grandes problemas, pero que pusieron su temor, su problema en las manos de Jesús y Jesús las resolvió. Y Mateo sigue hablando de la fe. Mateo sigue hablando de otra historia, otro milagro, donde se pone la fe en acción. Mateo 9, versículo 27, acompáñenme al 27. A los que les gusta anotar, dice, 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pues saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estaba escuchando un predicador que decía, en aquel tiempo Jesús les decía que nadie sepa lo que hice contigo, ¿no? Y ellos iban y de todas maneras predicaban. Ahora Jesús dice que todos sepan lo que hago contigo y nadie va y predica, ¿no? Estamos en los tiempos al revés ahí. Algo está fallando, ¿no? A diferencia de esta historia, no se encuentra en ningún otro libro más que en el libro de Mateo, ¿no? No son los únicos ciegos que Jesús sana. Ustedes deben recordar historias muy famosas de ciegos que sanan como Bartimeo, que estaba allá del camino. Imagínense esto, ¿no? En aquel tiempo, los ciegos no tenían oportunidades como ahorita. No habíamos desarrollado un lenguaje braille para ellos, no había educación para ellos, no había oportunidades de trabajo para ellos como lo hay ahorita, ¿no? Ahorita no podemos discriminar a una persona con estas condiciones, ¿no? Es ilegal. En aquel tiempo no.
En aquel tiempo una persona discapacitada, ya sea un ciego, un paralítico, un sordo, no servía en la sociedad. Era una persona que lo ponían afuera en las calles a que la gente le diera dinero para sobrevivir. Si una persona con una discapacidad, cualquiera que sea, no servía, no conectaba en la sociedad, entonces tenía que irse al lado de un camino a vivir de la caridad de la gente. Había gente que de buen corazón que les daba unas monedas y de ellos, sus familiares iban en la tarde, lo recogían y ya pues ya lo que ellos habían juntado ya era para su comida, ¿no? No sabemos, lo que sabemos es que esos dos hombres estaban a la orilla del camino pidiendo dinero, ¿no? Pidiendo dinero, caridad de la gente. No sabemos cuánto tiempo tenían ahí. No sabemos si eran personas que nacieron ciegos o en aquel tiempo no había tampoco desarrollada la medicina como en el momento, ¿no? Cualquier enfermedad podía dejar ciego a una persona, ¿no? Entonces había también ciegos que perdieron la vista durante el transcurso de sus vidas. Lo que sí sabemos es que estas personas estaban ahí y escucharon el alboroto de la mujer y de la hija de Jairo y empezaron a preguntar, hey, ¿qué onda? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es? Y alguien les dijo, es un tal Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir, hey, es Jesús, ¿te acuerdas de Jesús, verdad? Entonces ellos sabían quién era Jesús, ¿no? Entonces de repente ellos empezaron a escuchar acerca de que Jesús iba pasando y empezaron a poner su conocimiento en práctica. Ahora yo quiero ver detenidamente qué hicieron estos hombres, ¿no? Vamos a ver tres pasos importantes que estos ciegos hicieron que nos enseñan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Tres ciegos enseñándonos a nosotros? Sí, tres ciegos. Tres cosas que debemos aprender nosotros de ellos. La primera, ellos sabían con certeza quién era Jesús. Ellos sabían con certeza quién era Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante un poquito más difícil, ¿no? Cuando esos hombres se dieron y dijeron, ah, es el Mesías. Entonces ellos empezaron a llamarlo Hijo de David. No lo llamaron Jesús de Nazaret, ni Jesús hijo del carpintero, ni Jesús hijo de José y María, ni Jesús, sino que ellos tenían un conocimiento de la Biblia, donde en el Antiguo Testamento, Hijo de David es traducido como Mesías. Sí, como Mesías. Quiere decir que ellos sabían quién era y qué podía hacer y qué había venido a hacer a la tierra, ¿no? Quizás alguien les compartió y les dijo, te voy a leer un versículo, por eso es tan importante compartir la palabra con las personas incrédulas. Pero a lo mejor alguien les compartió la palabra, ¿no? Ellos habían escuchado un versículo bíblico que está en Isaías 35, 4 y 6, donde dice, decid a los corazón opacado, esforzados. Isaías 35, 4 y 6, para que les guste anotar. Esforzados. Ya ustedes no notaron que no les gusta, no, pero si no quieren anotarlo está bien. No teméis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, dice, y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque agua será cavada en el desierto y las torrentes en la soledad. ¿Has escuchado la canción del Poderoso de Israel? Ahí está basado, ¿no? Y la mañana tuve que poner porque me la traía en la mente y dije, la voy a poner. Los ojos de los ciegos se abrirán, ¿no? Ellos habían escuchado esta palabra que iba a venir un Mesías y dice, y los ojos de los ciegos se iban a abrir. Y los mudos iban a empezar a hablar. Entonces ellos dijeron, ya llegó, ¿no? Ya llegó, este es. Ellos tenían que haber escuchado de Jesús, ellos sabían exactamente con certeza quién era Jesús y lo que podía hacer en sus vidas. ¿Usted sabe quién es Jesús y qué puede hacer en sus vidas? Esa palabra cuando ellos la escucharon, la atesoraron en su corazón. Y cuando lo tuvieron enfrente dijeron, es momento de poner nuestra fe en práctica. Es momento de poner nuestra fe en acción. ¿Sabemos quién es Jesús? Sabemos que Él viene a salvar, sabemos que Él puede regresar nuestra vista. Hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo. Número 2, la segunda cosa que ellos hicieron, supieron esperar. Si leemos, dice si leemos Mateo, dice que no los sanó inmediatamente, dice, y los siguieron, y los siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. O sea que no se los encontró en el camino y inmediatamente no los sanó, sino que dice que ellos lo tuvieron que perseguir un determinado tiempo, ¿no? Qué difícil perseguir a Jesús siendo ciego, ¿no?
pero a lo mejor iban con la multitud, ¿no? Escuchando el ruido de la multitud y ahí iban, ¿no? A lo mejor le pidieron a alguien, hey, danos el paro, síguelo, ¿no? Como en las películas, se suben al taxi, sigue ese carro, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, y lo que sí es que ellos lo siguieron hasta que Jesús llegó a la casa y ellos fueron a la casa con Jesús. Ellos tuvieron que esperar. La fe incluye saber esperar y seguir a Jesús. La fe incluye saber esperar y seguir a Jesús. Mucha gente dice, no, yo quiero recibirlo inmediatamente el milagro. Yo voy a ir a tu iglesia porque tengo un hijo en drogas, pero quiero que el primer servicio que yo vaya, ya mi hijo ya regrese bien sano, ¿va? Atlético, ¿no? Trabajador. Bueno, hay que saber esperar. Qué bueno, qué bonita fe tiene, ¿no? Pero la fe sabe esperar y hay que seguir y seguir a Cristo. ¿Sabes que yo tengo un dolorcito? Pero ya fui a la iglesia y nada, no se me quita. O sea, no que Jesús es muy poderoso, ¿verdad? No, la fe incluye saber esperar. Mire, alguien que sabía bien de esperar era Habacuc. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, aunque me quiten todo, aunque no sea momento, yo voy a seguir esperando, porque sé quién es Jesús, ¿sí? Y sé lo que Él lo puede hacer, y sé que los tiempos de Dios son perfectos. La fe incluye saber esperar y seguir a Jesús. Había un riesgo inclusive que Jesús no les hiciera caso. O sea, había un riesgo que ellos llegaran a la casa y Jesús dijera, ¿sabes qué? Yo te quiero mantener así como estás. Pero ellos de todas maneras siguieron, ellos de todas maneras lo persiguieron, lo siguieron y supieron esperar. Y ahí viene la tercera cosa, ¿no? Y esta es de las más importantes. Ellos tuvieron que creer en que Jesús podía hacerlo. Y esta es una de las cosas más importantes porque a lo mejor tú vienes a la iglesia, sabes esperar, pero no crees que Jesús puede hacerlo. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer todo, ¿sí? Pero tenemos que estar seguros. A veces uno viene a la iglesia y dice, es que es mi enfermedad. Mi enfermedad, yo tengo años con esta enfermedad y no, nadie me la ha podido quitar. Ni Dios me la ha podido quitar. No, y nos enamoramos de nuestra enfermedad, no creemos que nadie la toque. Hermana, se ve mejor. No, ¿qué mejor? Mírame, estoy bien enferma. ¿Ah? O sea, nos gusta tanto estar enfermos, ¿ah? Lo que tenemos que hacer es creer que Dios lo puede hacer, ¿sí? A veces venimos a la iglesia, pero creemos que Dios no lo puede hacer. Dios no puede sanar a mi marido. Dios no puede cambiar el corazón de mi esposa, de mi esposo. Tantos años fuera de Cristo, Dios lo puede hacer, hermano. Le quiere decir que Dios lo puede hacer. Ellos tuvieron que contestar la pregunta más importante de sus vidas cuando Jesús le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Fíjese, analice esto. Póngase a pensar profundamente en esta pregunta. Llegan estos hombres después de corretear a Jesús. Jesús sale y le dice, ¿qué quieres que haga? Que recibamos la vista. Y Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Qué pregunta, no? O sea, ¿qué pregunta? O sea, ¿qué pregunta tan profunda? ¿Qué pregunta tan espiritual? ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que tengo el poder yo de sanarte? ¿Crees que tengo el poder de hacerlo? No sé cuál sea tu problema. Piensa en tu problema más grande que tengas. ¿Ya lo identificaste el más grande? Y ahora Jesús te dice, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo con eso? Oh, qué interesante, ¿no? O sea, esos hombres, la ceguera espiritual los cegaba, los exhibía o los quitaba de todas las oportunidades. Y Jesús les pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y ellos contestan, sí, Señor, tú puedes hacerlo. Ellos contestan, creemos que tú nos puedes sanar. Ahora tú puedes decir, Señor, yo sé que tú puedes con este problema que yo acabo de pensar. Ellos en otras palabras están diciendo, Señor, sabemos que tú puedes cambiar mi vida. Aunque toda mi vida he vivido en las calles, he vivido de la caridad, yo sé que tú puedes cambiar mi vida. En otras palabras, ellos están diciendo, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Entonces dijo Jesús esta gran enseñanza. Se ha hecho conforme a tu fe. ¿Sí? Se ha hecho conforme a lo que tú has creído. Porque a veces la gente viene a la iglesia y no cambia. ¿Por qué no sana? Porque no cree. Porque no cree que Jesús pueda hacerlo. Jesús le dice, ¿crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. Entonces que se haga conforme a tu fe. ¿Y qué cree? Recibieron la vista. Ellos recibieron la vista y fueron sanos, ¿verdad? Y fueron hechos.
A lo mejor aquí en el caminar en Cristo hemos empezado a perder la vista espiritualmente, ¿no? Cuando recibimos nuestro primer amor queríamos hacer y deshacer, pero poco a poco hemos perdido esas. O a lo mejor aquí hay gente que nunca ha recibido esa vista, que está ciego espiritualmente. El Señor les dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Conforme a tu fe se ha hecho. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles donde hay que buscar a Dios con todo el corazón. Desde el momento que Jesús entró a la vida de estos hombres, su vida cambió para siempre. Pero porque ellos creyeron, la única cosa que puede cambiar tu vida es la fe en Dios, es la fe en Cristo. Ni la escuela, ni el trabajo, ni el dinero puede cambiar tu vida. Solamente la fe en Cristo. Y para terminar, termina Jesús con otro milagro, Mateo 9, 32 al 38. Y eso va muy relacionado, dice, mientras salía ellos, aquí, mientras salían los dos ciegos, dice que le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosas semejantes en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Y ellos mismos entendían, ¿no? Y Jesús termina con esta reflexión. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que apenas iban saliendo los ciegos, ya no ciegos, ya iban saliendo bien, cuando le trajeron un mudo. O sea, fíjense, aquí estoy viendo lo apretada de la agenda de Jesús, ¿no? O sea, no había tiempo para comer, no había tiempo para descansar, no había tiempo para meditar. Cuando iban saliendo los ciegos, ahí venían los otros, ¿no? Era un día, Jesús siempre en sus cruzadas, vemos que son días apretados, ¿no? De puro enseñar, sanar, y por eso cuando lo vemos que tiene oportunidad, duerme, ¿no? Duerme, descansa, ¿no? Y mientras caminaba por las calles, dice que la gente corría a él, ¿no? Por un milagro, corrían a él por alguna enseñanza. Y Mateo nos dice que mientras los ciegos iban saliendo, le trajeron a él un hombre que no podía hablar. No tenía ninguna enfermedad, solamente que un demonio se había metido a su cuerpo y lo impedía hablar, ¿no? Dice que Jesús ni siquiera pasó palabras, ni siquiera cruzó palabras con él, simplemente lo liberó y él empezó a hablar, ¿sí? Dice que no fue una plática, ni siquiera hubo comunicación, simplemente sal fuera, se fue y el muchacho empezó a hablar, ¿no? Y toda la gente se maravillaba. Toda la gente del pueblo estaba creyendo que Jesús era el Mesías, estaba creyendo en las señales, pero ahí estaban los fariseos. Los fariseos, lejos de maravillarse, empezaron a sentir envidia. Empezaron a sentir envidia y a decir, no podía negar los milagros porque lo acababan de ver, ¿verdad? Y ellos decían, no, pues no es cierto. Pero empezaron a decir, no, de seguro los hace en el nombre de Satanás, ¿verdad? Y en otros versículos más adelante Jesús les explica, ¿no? Cómo va a ser Satanás dividido, ¿no? Pero bueno, ahorita en ese momento no les dice nada, ¿no? Y es triste ver que a veces en la vida real pasa lo mismo, ¿no? En la actualidad, en la vida actual. Existen personas que mientras alaban a Dios por sus milagros, otros que dicen, no te vas a creer de eso, hombre, pura mentira, ¿verdad? Puro show, ¿verdad? Eso de la iglesia es puro show, ¿no? Entonces, en la actualidad está igual, ¿no? Mientras unos creen, mientras otros creen, otros tratan de desacreditar en todo momento los milagros de Jesús. ¿No recuerda usted la historia de aquella niña que llegó a su casa contenta diciendo, de la escuela dominical, ¿no? Ay, papá, hoy vimos el libro de Jonás, dice. Pues, puras mentiras eso, le dice el papá. ¿Qué Jonás ni qué nada? ¿Cómo se lo va a tragar una ballena? O sea, ya la niña se queda pensando y dice, cuando me vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás, Jonás, ¿cómo estuvo el show ahí con la ballena, no? Y el papá le dice, ¿y qué tal si Jonás se fue al infierno? Y dice la niña, pues entonces le preguntas tú y me dices, ¿no? La gente siempre trata de desacreditar, ¿no? Siempre.
Siempre. Cuidado con los niños, ¿no? No, también dice otra historia, ¿no? Que dice, no, que hoy en la escuela dominical vimos que el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Verdad? Y dice el papá, igual el mismo papá, no, eso fue mentira, dice. Según la ciencia dice que bajó la marea y eran como unos 10 centímetros de altura y ellos pudieron pasar. Y luego la niña dice, gloria a Dios, dice. Pues más emocionada la niña dice, ahora ¿por qué estás tan emocionada? Porque Dios ahogó a todo un ejército en 10 centímetros de agua. A Dios no le vas a ganar, ¿no? A Dios no le vas a ganar, ¿no? Pero siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente. Y Jesús termina con esta pequeña reflexión diciendo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Si usted se pone a recordar un poco, y ya con esto vamos cerrando. Si usted se pone a recordar un poco, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, éramos como Jesús decía, como ovejas sin pastor, ¿no? Dispersos. Pero hoy podemos estar con Cristo, unidos, en conocimiento. ¿Por qué? Porque alguien tuvo la necesidad, porque alguien tuvo la valentía de hablarnos de Él. Porque alguien fue a la casa de mi abuelito y tocó la puerta y le dijo, te vengo a hablar de Cristo. ¿Sí? Y gracias a eso nosotros estamos ahorita en el redil. Pero tuvo que haber algún valiente, ¿no? Que fue y tocó la puerta o que habló en los camiones o que cantó en una campaña para que nuestros familiares, bueno, no sé si usted viene de familia cristiana o es la primera generación, pero alguien le tuvo que haber hablado, ¿no? Tuvo que haber alguien en su escuela que le estuvo, insiste, hey, acepta a Cristo. Oye, déjame hablarte de Cristo. Mire, yo tengo un amigo y lo admiro mucho en la preparatoria y nosotros hacíamos paseos, campamentos, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Éramos un grupo de amigos y decíamos, ¿qué onda? Vamos al rancho, vamos a las albercas. Y decía, pero siempre íbamos el domingo, ¿no? Y este amigo era cristiano. Y decía, vamos, ándale, vamos. Manuel Catarino. Sabiendo, sí lo va a ver ese video. Ahorita es pastor allá en Estados Unidos. Y él nos decía, yo voy, pero si me dejan hablarles una hora de Cristo. Y con tal de que fuera, pues ni modo, nos teníamos que aguantar. Entonces nos sentaba ya todos y nos predicaba una hora de Cristo. Imagínense, ¿eh? Por gente como esa es que nosotros recibimos a Cristo. El llamado a orar, a predicar y a llevar las buenas nuevas es para todos. Acabamos de ver y yo les decía, acabamos de ver unos milagros impresionantes. La niña es sanada, es levantada de la muerte, la mujer del flujo es sanada. Los ciegos reciben la vista, los mudos empiezan a hablar. Y yo me pregunto, sabiendo nosotros el poder de Dios, ¿por qué los cristianos no evangelizamos? ¿Qué es esta pregunta, Acabamos de escuchar el poder de Dios, acabamos de ver el poder de Dios. ¿Quién ha visto un milagro de parte de Dios vivo en sus vidas? Yo he visto varios en mi familia. ¿Y por qué seguimos callados? ¿Por qué no evangelizamos? Esta es buena pregunta, ¿no? Yo le voy a decir por qué yo no evangelizo. ¿Por qué yo no? Y a lo mejor son las mismas razones que usted, ¿no? Pero yo voy a hablar personalmente, ¿sí? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no lo hacía o no tengo de pararme y decir a alguien en el trabajo, hey, Cristo te ama, Dios? ¿Por qué no? Bueno, yo saqué 5 razones por las cuales yo no lo hago, o yo no lo haría, ¿no? Y a lo mejor ahí si le cae el saco, pues ahí se lo pone, ¿no? Y si no, guarde lo que un día le va a quedar ahí. Número 1, porque la iglesia ha separado, ¿cómo se dice? La iglesia ha aislado a los creyentes de los no creyentes. ¿Sí? En pocas palabras, no te juntes con la chusma, Kiko. Y la iglesia se ha enfocado tanto a lo que es, y no estamos hablando de Rojo Gómez, no estamos hablando de la iglesia en general, a los creyentes, actividades para los creyentes. ¿Sí? Para que el creyente esté a gusto, para que el creyente no se vaya. Para que el que ya está aquí no se vaya, pero no se ha enfocado en traer a los de allá afuera. Hay muy pocas actividades de alcance, muy pocas actividades de ir a los demás, ¿no? Entonces, se ha hecho una cultura últimamente en las iglesias de decir, ya olvídate de los de afuera, mantén a los que tienes, ¿no? Entonces, se ha aislado al creyente del no creyente. Cuidado con los no creyentes, no, te van a echar a perder. En vez de tú ir a evangelizar, te van a echar a perder, cuidado. Entonces,
Una de las razones por la cual la iglesia no evangeliza es porque está muy enfocada en los que ya están aquí y no se vayan. Y eso es triste, ¿no? Porque nosotros debemos de estar enfocados en traer a los demás. No en, voy a buscar qué cara me hace el pastor para irme. ¿Sí? Voy a buscar si el talento no alcanzo talento para irme. ¿Sí? Que ya me hubiera ido desde cuándo. Bueno, esa es otra historia. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, estamos tan preocupados por los de aquí adentro que no nos da tiempo o no nos da, no sé si tiempo o recursos para atraer a los que están allá afuera. Entonces, por eso la iglesia no evangeliza, por eso nosotros no evangelizamos, porque estamos muy preocupados por los creyentes y no por los incrédulos. Porque creemos, segunda cosa, que la evangelización es para los líderes y para los pastores. Que evangelice el pastor en su iglesia. ¿Verdad? ¿Quiere tener más miembros? Pues que se vaya al cerro a evangelizar. Es una tarea para todos. Para todos. Sí, no es que yo tengo, para todos. Aquí no hay excusa. Damas, varones, jóvenes, adolescentes, para todos. La tarea de evangelización es para todos. Y a veces uno cree y dice, no, esto no es para mí, esto es para el Goria, esto es para el pastor, es para los líderes, para el copastor, no, para todos. Entonces, a veces no evangelizamos porque nosotros creemos que no es nuestra tarea y no es nuestra labor. Le digo, su tarea es evangelizar. Si usted no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. La tercera cosa por la cual yo no me animo a hablar de Cristo y a decir yo, pues estoy diciendo en sentido figurado, a ver si a alguien le cae la piedra, ¿no? Porque no nos gusta decir que seguir a Cristo es un sacrificio. No nos gusta. No nos gusta decir, oye, yo sí me gusta la iglesia, pero pues es que pues, yo hago cosas malas. No le hace. Tú síguelas haciendo, hombre. Yo también las hago, nadie se ha dado cuenta. No nos gusta decir, es que para seguir a Cristo tienes que hacer un sacrificio. Eso no nos gusta. No nos gusta decirle a la gente, hey, tienes que cambiar tu manera de ser. Si antes decías groserías, trata de no decirlas. Si te vestías de tal manera, trata de vestirte diferente, ¿no? No nos gusta decirle a la gente, seguir a Cristo significa un sacrificio, no nos gusta. Entonces decimos, no hay bronca, tú vete así. Ahí Dios toque tu corazón con el... No. O sea, conocemos gente en el trabajo que hace cosas malas delante de Dios y no nos animamos a decirle, hey, a Dios no le gusta lo que estás haciendo. Uno dice, pues es su vida, no, es su corazón. Por eso uno no evangeliza, porque uno le dice, si le digo, entonces me dice, entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, y le tienes que decir que sí. Entonces mejor no le digo nada, ¿no? Mejor no le digo nada. Entonces uno no evangeliza, nosotros no evangelizamos porque nos da a veces temor de decirle a la gente que seguir a Cristo es un sacrificio y que tienes que hacer cosas que a ti te agradan, pero que a Dios no le agrada. Entonces por eso les preferimos a veces callarlo, ¿no? A veces uno no evangeliza, cuarto punto, ya voy a acabar, ya. Porque no vemos resultados inmediatos. A la gente le gusta ver resultados inmediatos, ¿no? O sea, ya te hablé una vez de Cristo y no se convirtió, pues ya que se vaya al infierno, ¿no? No, a veces se ocupa invertir tiempo. Y a veces uno se le hace cansado y dice, no, ya le di. Te vas a caer. Bueno, ya que te caigas vienes para pegarte, ¿verdad? O sea, una sola vez ya, y si se cae, viene para uno para pegarle, ¿no? Entonces, a veces hay que invertir tiempo. A veces hay que tener resultados. La fe, libre de decir a estos ciegos, incluye esperar el resultado, ¿no? Y el 5, y con este termino, no evangelizamos porque nosotros mismos sabemos el evangelio. Así es, no nos gusta estudiar la palabra de Dios. No me gusta leer la Biblia, entonces ¿qué le voy a ir a decir a la gente? No evangelizo porque yo no sé el evangelio. Mire un pastor junto a sus 60 líderes que tienen su iglesia y le dijo a cada uno, dime el evangelio en 60 segundos. ¿Para ti qué es el evangelio? Dice, me asusté. Me asusté los disparates que salieron. O sea, ¿qué es el evangelio en 60 segundos? Disparates, dice. La gente no evangeliza porque no sabe el evangelio. ¿Qué le voy a decir si yo no leo la palabra? ¿Cómo le voy a decir si yo no lo hago? ¿Sí? Entonces la gente, o nosotros, o yo, voy a decir yo para no herir sentimientos, yo no evangelizo a la gente porque no me sé el evangelio. Porque no sé quién es Jesús. Porque no sé si Jesús puede hacerlo o no. Porque no sé si Jesús tiene el poder de cambiar tu vida o no.
por eso no lo hago. Cuando estemos seguros nosotros mismos quién es Jesús y que Jesús tiene el poder, nos va a salir bien fácil para nosotros poder decirle, Dios puede cambiar tu vida porque cambió la mía. Cuando nosotros estemos bien seguros quién es Jesús, podemos ir con cualquier persona y decir, Dios te ama, porque sabemos. Pero si no sabemos, pues nos va a dar miedo que nos digan, no, yo también sé, no, pues entonces ahí mueren. ¿Dónde dice? Pues ahí dice en la Biblia. ¿Pero dónde? Pues ahí en la Biblia. Entonces no evangelizamos porque nosotros mismos no sabemos el evangelio. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Sabemos que a veces son palabras duras, palabras que a lo mejor no nos gusta recibir, Señor, pero son necesarias y vienen de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevar estas buenas noticias, Señor, a las personas que están muriendo sin Cristo. Las personas que están muriendo en adicción, Señor. Las personas que están muriendo en drogadicción, en alcohol. Y que nosotros tenemos la posibilidad de soltar una palabra, pero por miedo no lo hacemos. Por miedo a decir que ellos tienen que dejar de hacerlo, Señor. O por falta de tu evangelio, por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos a ser soldados tuyos, Señor. Que nosotros podamos leer una palabra, Señor, y que podamos compartir esa palabra, Señor. El evangelio no es nada más de los pastores, no es nada más de personas preparadas, Señor. Simplemente es hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y saber que la otra persona también lo puede hacer, Señor. Si hemos bajado la guardia, Señor. Si hemos dejado de leer tu palabra, Señor. Si hemos dejado de platicar contigo, perdónanos, Señor. Y danos, Señor, esa inquietud, Señor. Danos esa habilidad, Señor. Danos esa emoción, Señor, que teníamos al principio de poder empaparnos en tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder compartir tu palabra con las personas necesitadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.